Gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy preguntado que es respecto del pulso venoso. ¿Qué se pregunta a respecto del pulso venoso? Algunas cositas nomás, pero es importante que entendamos esto porque es un tema que se pregunta no solamente en semiología, sino en clínica médica. Entonces, por ahí les habrá pasado cuando escucharon al respecto del pulso venoso, se habrán preguntado por ahí que, digamos, si las arterias eran las que tenían pulso o también las venas son las que tienen pulso. Entonces, acá se forma, digamos, una cuestión bastante, digamos, por ahí confusa al momento de pensar o de, digamos, de creer que uno está equivocado. Pero acá lo que tenemos que saber es que las venas sí tienen pulso y que en este caso el pulso que nosotros vamos a evaluar es el de la vena yugular interna. Pero acá lo importante es que no situemos de una que nosotros hoy vamos a hablar principalmente del corazón derecho. No vamos a hablar del corazón izquierdo, vamos a hablar de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de la válvula tricúspide y también de las venas cavas, tanto superior como inferior. ¿Para qué les digo esto? Para que se sitúen anatómicamente dónde estamos hablando y para qué aprendemos todo esto al respecto del pulso venoso yugular. Entonces, para eso, yo lo que les voy a hacer primero es un recuerdo anatómico de lo que vendría a ser el ciclo cardíaco. Pero acuérdense que nosotros teníamos dos fases dentro del ciclo cardíaco. Teníamos a la diástole y a la sístole. En ambos procesos yo iba a tener en la diástole lo que vendría a ser relajación isovolumétrica, o sea, cuando tanto el ventrículo como la aurícula quedan sin volumen de sangre, quedan con un volumen igual durante todo ese periodo, pero se empieza a relajar las paredes. Es como que se están, digamos, sacando toda esa tensión muscular que tenían antes. Y después, digamos, después de esa etapa, tenemos lo que vendría a ser, ¿qué cosa? El periodo de llenado, tanto del ventrículo como de la aurícula. Y después, dentro de lo que es la sístole, yo voy a tener tres periodos. Primero, lo que vendría a ser la contracción isovolumétrica, que era cuando las paredes de la aurícula o del ventrículo se contraían, se empezaban a contraer, pero el ventrículo o la aurícula quedaban, digamos, con un volumen de sangre igualito, no se modificaba. Esto lo que hacía era aumentar la presión adentro para vencer, digamos, lo que está después. O sea, si era la aurícula se contrae para aumentar la presión y vencer la presión del ventrículo derecho. ¿Para qué? Para que se abra la válvula tricúspide y que salga la sangre. Después de eso, entramos en un periodo de llenado. Y por último, cuando se vacía toda la aurícula, yo tengo un periodo, digamos, donde la aurícula se va a contraer otra vez, digamos, pero va a expulsar sangre, que es la patada auricular o contracción auricular, como vemos ahí. ¿Para qué les digo todo esto? Para que se sitúen en el ciclo cardíaco en el que estamos. Entonces, otra cosa que quiero que se acuerden es que si mi ventrículo está en sístole, mi aurícula está en diástole. Y si mi ventrículo está en diástole, mi aurícula está en sístole. Entonces, eso es lo que necesitamos saber antes de empezar a hablar sobre el pulso venoso. ¿Qué es el pulso venoso? Es una onda de volumen que refleja todos los cambios hemodinámicos que suceden en el corazón derecho. Entonces, ¿qué quiere decir todo este concepto? Que vamos a tener a la vena cava superior, acá arriba, a la vena cava inferior por acá abajo, y acá lo que vendría a ser la vena cava central, que digamos un corto trayecto que desemboca en la aurícula derecha. Y acá voy a tener al ventrículo derecho. Acá vamos a tener una valvulita, que es la válvula tricúspide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me importa que ustedes sepan acá? Que si yo, digamos, me sitúo en este lugar, yo acá voy a encontrar cero resistencia al pasaje de líquido. ¿Qué quiere decir? Acá, en esta válvula, yo la puedo encontrar de dos formas. La puedo encontrar cerrada o la puedo encontrar abierta. Sin embargo, esto siempre va a estar abierto. No hay válvula, no hay nada que se interponga al flujo de sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De la vena cava superior y de la vena cava inferior, siempre le va a estar llegando sangre ¿a quién? A la aurícula derecha. Entonces, eso es un concepto que tenemos que entender antes de hablar del mecanismo. Entonces, como estas dos venas le van a pasar mucha sangre a la aurícula derecha, todos los cambios que sucedan en el corazón derecho, tanto en la aurícula como el ventrículo, van a generar lo que vendría a ser el pulso venoso. Entonces, yo lo que tengo que saber es que en la onda de pulso, cuando yo vea, digamos, cómo se produce, yo voy a encontrar ondas positivas y ondas negativas. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo trazo una línea, digamos, que es cero acá, yo voy a tener ondas que están por arriba, que son las positivas, y ondas que están por abajo, que son las negativas. ¿Cuáles son las ondas positivas? Van a ser
la onda A, la onda B y la onda C. Y después los valles, digamos, negativos van a ser el valle X y el valle Y. Ya vamos a entender qué es lo que pasa en cada uno. Pero es muy importante que me vayan siguiendo paso a paso. ¿Cómo nos acordamos entonces? Bueno, ACB y lo que vendría a ser XY positivo, ACB positivo y XY negativo. Muy importante que sepamos eso antes de empezar con lo que vendría a ser cada ondita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de lo que vendría a ser el ciclo cardíaco y el pulso venoso? Ahí lo vamos a ver. Algo que tenemos que recalcar antes de todo esto, que todas estas ondas y todos estos valles, es muy extraño que lo vea en la práctica. Lo que yo puedo llegar a ver en la práctica es el colapso X y lo que vendría a ser la onda A. Esas cosas son las que puedo llegar a ver, ni siquiera que voy a ver sí o sí. Entonces, dentro de lo que es el pulso venoso, son conceptos prácticamente teóricos. Es muy difícil que yo pueda, digamos, mostrarle en un paciente cómo se ve cada cosa. ¿Y cómo vamos a examinar al paciente, digamos, para ver, digamos, su pulso venoso o para ver su onda de pulso? Lo que vamos a hacer es, lo vamos a colocar en decúbito dorsal con la cabecera elevada, ya sea con una o con dos almohadas. ¿Para qué? Para lograr que todas estas venas se llenen de sangre. Porque si nosotros estamos parados o estamos planchados, digamos, estamos acostados así, en la cama, planchados, las venas no están llenas de sangre. ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante. Acuérdense, cabecera de la cama elevada, 30-40 grados, paciente en decúbito dorsal, y lo que vamos a ver después es que le podemos hacer que mire levemente hacia la izquierda. Porque nosotros la vena que vamos a utilizar para el examen es la vena yugular interna derecha. Esto anoten porque es pregunta de examen. Siempre porque tenemos que saber qué lado vamos a reaccionar. Entonces, ¿por qué la interna y no la externa? Porque la vena yugular interna prácticamente desemboca directamente sobre la aurícula derecha. O sea, podemos decir que tiene como un drenaje prácticamente directo. Entonces, todos los cambios que se generan acá adentro repercuten en lo que vendría a ser la vena yugular interna. Vamos a ver que, como le dije hace un ratito, estas venas no tienen válvulas. Entonces, al no tener válvulas, todos los cambios de presión van a impactar sobre el sistema venoso. Entonces, ¿dónde voy a encontrar la vena yugular interna derecha? La voy a encontrar entre las inserciones del músculo esternocleidomastoideo, que lo encontramos acá, entre sus inserciones tanto clavicular como external. ¿Estamos? Tanto clavicular como external. Entonces, una vez conocido esto, ahora sí podemos hablar de lo que vendría a ser cada onda en particular. Vamos a ver que, como dijimos, teníamos a la onda A, a la onda C, después vamos a tener al colapso X, a la onda B y al colapso Y. Pero, ¿qué se produce en cada una? Es lo que tenemos que saber sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la onda A? Eso es lo que tenemos que saber y es muy importante. Supongamos que tenemos a lo que vendría a ser la vena cava superior acá, a la vena cava inferior acá, a la vena cava central, dijimos, tenemos a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, perdón, al ventrículo derecho, y acá tenemos a la válvula tricúspide. Dijimos hoy que íbamos a tener dentro del ciclo cardíaco dos momentos, la diástole y la sístole. Cuando nosotros hablamos que la onda A se produce por la contracción auricular, hablamos de que estamos en sístole. ¿Pero en qué momento de la sístole? Ya dijimos que teníamos lo que vendría a ser la contracción isovolumétrica, la fase de llenado y por último la contracción auricular. Entonces, ¿dónde va a estar, digamos, el momento de la onda A? Va a estar acá, en la contracción auricular. ¿Por qué? En este momento, mi ventrículo está en diástole, entonces va a tener un montón de sangre acá. Esta válvula tricúspide va a estar abierta y la aurícula, que tiene sangre, va a estar mandando, digamos, a través de su contracción, un porcentaje al ventrículo, que me sirve mucho. Eso es algo que ya sabemos todos. Entonces, con esa patada auricular, ¿qué es lo que pasa? Como, digamos, la contracción de la aurícula genera un aumento de presión, como yo tengo en dos lugares, digamos, abiertos, tengo dos lugares donde puede ir la sangre va a ir tanto al ventrículo como al sistema venoso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como del sistema venoso estaba llegando sangre, lo que va a pasar es que esa sangre va a chocar acá, va a confluir y va a generar ¿qué cosa? Un aumento de presión. Ese aumento de presión me va a generar ¿qué cosa? Me va a generar la onda A. Entonces, la onda A se produce ¿por qué? Por la contracción auricular. Entonces, ¿por qué decimos acá
que es presistólica? Porque el ventrículo, como le dije hace un ratito, cuando la aurícula le manda la patada auricular, el ventrículo está en diástole, se está relajando, está recibiendo la sangre. Entonces, una vez que se llenó por la patada auricular, ahí la aurícula entra en diástole y el ventrículo entra en sístole. Por eso decimos que es presistólica. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Vamos de vuelta a un dibujo. Como dijimos, bueno, ya veníamos hablando de este dibujo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Dijimos que el ventrículo está lleno de sangre, lleno, lleno. ¿Qué es lo que pasa acá adentro? Aumenta, ¿qué cosa? La presión. Aumenta tanto la presión que ¿qué es lo que van a hacer las válvulas? O sea, la válvula tricúspide va a hacer ¿qué cosa? Como aumenta tanto la presión en el ventrículo, ya no pasa más la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces la válvula tricúspide, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar. Cuando la válvula se cierra de manera fuerte. Se cierra, digamos, ¡pum!, por un aumento de la presión. A algunos le habrá pasado que dejaron una ventana abierta, por ejemplo, y entró aire y cerró la puerta. Así se cierra la válvula tricúspide. ¿Y qué es lo que pasa? Esta sangre que tenía acá en la aurícula, porque acuérdense que yo les dije que todo el tiempo iba a estar llegando sangre a la aurícula derecha, esta sangre va, digamos, a chocar contra lo que vendría a ser la válvula, que la válvula se cerró, y va a generar otra vez un aumento de la presión, pero es menor. Pero lo que va a generar, digamos, en lo que vendría a ser el paquete vascular nervioso del cuello, va a generar una distensión de la carótida, porque como la válvula se cerró, generó lo que vendría a ser un aumento de presión. Entonces, eso es lo que me da la onda C, digamos, por eso se llama C, porque es de carótida, y acá tenemos de aurícula, por eso es más chica que la anterior. Después lo que vamos a tener es el colapso X, que se produce porque dijimos que la aurícula se vació totalmente, se cerró la válvula y como estaba en sístole, ¿qué es lo que va a hacer la aurícula? Va a entrar en diástole, se va a relajar. Entonces, esta aurícula se va a relajar y ahí me va a dar este colapso X, digamos, digamos, se va a relajar la pared, no va a recibir sangre por un tiempo, entonces ahí es como que, digamos, genera esa depresión. Después, lo que voy a tener es la onda B. ¿Y por qué se llama onda B? Vamos a ver que la onda B tiene dos ramas, una rama ascendente y una rama descendente. La rama ascendente se produce ¿por qué? Porque va a empezar a llegarle sangre a la aurícula, se va a empezar a cargar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después una vez que se cargó? Acá la B quiere decir que se cargó de volumen. O sea, en la onda B hay un aumento del volumen que carga la aurícula derecha. La rama ascendente se empezó a cargar y en la rama descendente, como ya habíamos visto, yo lo que voy a tener es, cuando llega al pico, la onda B, empieza la contracción isovolumétrica. ¿Y después qué va a pasar? Pasa el llenado activo. Una vez que se produce el llenado activo, vamos a tener lo que vendría a ser el vaciamiento de la aurícula derecha, que es la rama descendente de la onda B, y vamos a tener esta otra depresión, que es la depresión Y, o también llamado colapso B, que es porque la aurícula, que vemos acá, vació tanto contenido al ventrículo que generó una caída de la presión. ¿Qué es lo que pasa con el drenaje venoso que, digamos, caía en la aurícula derecha? Lo que va a pasar es que en ese drenaje venoso también va a caer la presión, porque como va a volcar la sangre para acá y todo va a caer, va a caer, va a caer, va a generar este colapso Y. Y por eso, digamos, se llaman de esta manera. Así que acuérdense, hacer un repasito pequeño, la onda A se produce ¿por qué? Por la contracción auricular. La onda C se produce ¿por qué? Por la distensión de la carótida. Después el colapso X, vamos a tener que es porque la aurícula hizo ¿qué cosa? Se relajó. So relax. Después vamos a tener lo que vendría a ser la onda B, que es la que se produce ¿por qué? Porque hay un aumento de volumen en la aurícula derecha. Y por último, tengo lo que vendría a ser el colapso Y, que se produce porque se abre la aurícula derecha, se vacía la aurícula derecha, o podemos decir que se llena, llena se escribe con doble L, pero con una mnemotecnia, podemos decir que se llena el ventrículo derecho. ¿Vamos? Entonces, así de fácil podemos, digamos, resumir lo que vendría a ser la onda de pulso venoso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver?
las alteraciones. Lo que más les van a preguntar es al respecto de las alteraciones de la onda A. Yo sé que esto lo vemos más adelante, pero como ya estamos viendo pulso venoso, no se me ocurrió mejor idea que darlo ya todo junto. Les había comentado que la onda A se producía ¿por qué? Por la contracción auricular. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá más que nada? Vamos a ver, ¿dónde vamos a encontrar patologías donde aumenta la amplitud de la onda A, o sea, se hace más para arriba? Después tenemos una disminución de la amplitud, o sea, se hace más chiquitita. Y por último tenemos la ausencia de la onda A. Entonces, vamos a ver, yo puedo tener una onda A amplia que se produce ¿por qué? Porque tengo, por ejemplo, un aumento de sangre. ¿Dentro de qué? De la aurícula derecha. Entonces, como ya sabemos que existe una ley, que es la ley de Frank-Starling, que decía que a mayor, digamos, distensión de las fibras musculares, mayor es la fuerza que se produce. Entonces, si yo aumento la cantidad de sangre en la aurícula derecha, voy a tener mayor distensión, mayor contracción y más presión. Entonces va a generar una onda más amplia. Después podemos tener otra que se denomina la onda gigante, que se produce ¿por qué? Porque yo tengo mi aurícula, por ejemplo, mi válvula tricúspide, pero el orificio, digamos, por donde va a salir la sangre es más chico. Por ejemplo, y esto es pregunta de Choice, estenosis tricuspidea. Entonces, si yo tengo una estenosis tricuspidea, ¿qué es lo que va a pasar? Que la aurícula va a tener que hacer más fuerza para que pase sangre por acá. Y lo que va a generar es que, como acá va a salir menos volumen, yo le dije que para el otro lado también salía, pero del otro lado yo no tengo válvula, no tengo nada. Entonces acá va a ir más sangre contra el drenaje venoso. Y va a generar una onda mucho más grande. Y después puedo tener lo que se denominan las ondas cañón, que estos se producen principalmente por los bloqueos auriculoventriculares completos. ¿Y qué es un bloqueo auriculoventricular completo? Para que, digamos, sepamos de manera fácil. Es que la aurícula se contrae, por ejemplo, pero acá, que yo tengo mi puerta hacia el ventrículo, la puerta está como cerrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La aurícula se contrae, la sangre quiere pasar acá, pero no puede. Entonces vuelve y se va ¿a dónde? Se va al drenaje venoso. Entonces, ¿estamos? Entonces, ¿qué otra cosa? Esas son todas las causas, digamos, o los tipos de aumento de la amplitud de la onda A. Después podemos tener una disminución en la amplitud de la onda A, como por ejemplo, después de una comunicación interauricular. ¿Por qué se produce esto? Porque, como yo tengo dos aurículas que estaban conectadas, un poco de sangre pasaba, digamos, desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, esta aurícula se fue dilatando, se fue aumentando de tamaño. Pero ¿qué pasa? Cuando yo la cierro, cuando yo curé, digamos, esta comunicación, esta cantidad de músculo que se formó queda así. ¿Y qué es lo que pasa? Como a esta aurícula le va a llegar menos volumen, o sea, menos sangre, se va a contraer menos, por la ley de Frank-Starling que hablamos. Entonces la onda A va a ser más chiquitita. Y después tengo otra causa, que las que más le van a preguntar es la onda A cañón, la onda A gigante y la ausencia de la onda A. La ausencia de la onda A se da acá, en fibrilación auricular. En la FA o en el flúter auricular, yo tengo la onda A ausente. ¿Por qué? Cuando yo tengo, por ejemplo, una fibrilación auricular o un flúter, yo pierdo, o sea, no hay la contracción auricular, no hay patada auricular. Entonces, lo que le pasa a ese corazón es que no recibe la cantidad de sangre que debería. Por tanto, no regurgita, o sea, no vuelve sangre hacia el drenaje venoso. Entonces, la onda A no existe. Después tenemos otras alteraciones. Vamos a tener, por ejemplo, un valle X profundo, que se puede dar por un taponamiento cardíaco, debido a que, digamos, el ventrículo no se puede distender del todo, y por tanto afecta a la aurícula derecha. Después tenemos, por ejemplo, el valle X ausente, debido a una insuficiencia tricuspidia. Entonces, digamos, el flujo de sangre va y viene por todos lados y genera, digamos, que yo no tenga ese cierre, no tenga el flujo unidireccional del que hablábamos entre la aurícula y el ventrículo. Después, la onda B prominente, por ejemplo, también en insuficiencia tricuspidia. Esta les pueden llegar a preguntar, el valle X ausente, pero el que más se pregunta es al respecto del valle Y profundo. Habíamos dicho que el valle Y se daba ¿por qué? Por el vaciamiento de la aurícula o por el llenado ventricular. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una pericarditis constrictiva o el taponamiento cardíaco, lo que pasa es que, supongamos que yo tengo acá mi aurícula y acá mi ventrículo. Pero a la vuelta de todo el ventrículo, yo tengo sangre, 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 sangre. Lo que pasa es lo siguiente. Para recibir la sangre, mi ventrículo se tenía que distender.
Pero como yo tengo acá un montón de sangre dando vueltas, no se puede distender del todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ventrículo no se llena correctamente. Entonces, tarda más tiempo en llenarse y genera ese valle Y profundo. Causas, acuérdense, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, infarto de miocardio, derecho, y hay un signo acá que lo vamos a ver obviamente en cardiología, no se preocupen, pero es muy preguntado que es respecto del signo de Kussmaul. Nosotros vamos a ver que este signo se produce porque aumenta tanto la presión como el pulso venoso cuando el paciente inspira. Esto se denomina signo de Kussmaul y es siempre pregunta de examen. Sí o sí, no se pueden olvidar porque ya se preguntó en los recuperatorios y en el final de este mismo año. Entonces, signo de Kussmaul y valle Y profundo, sépanlo sí o sí. Otras, por ejemplo, sí, tenemos el valle Y menos profundo, taponamiento cardíaco y estenosis tricuspidia. Esto también entró en lo que vendría a ser un choice, que es la estenosis tricuspidia, que me puede dar el valle Y menos profundo, y de la insuficiencia tricuspidia, como hablamos, del valle X ausente. Y después tengo otras que ya son menos preguntadas, que al respecto de la onda A y la onda B, que son iguales, de igual amplitud, que ya habíamos visto que no era así. Y después el valle X más el Y, que son muy profundos. Pero eso ya es, digamos, algo más, mucho más teórico. Entonces, al respecto de la mnemotecnia, que a mí me sirve para acordarme siempre del signo de Kussmaul, yo me acuerdo de esto. Para acordarme las causas, la frase que les voy a dar es que Kussmaul murió de un infarto en una pecera del Mir. Entonces, ¿por qué todo esto? Y por ahí va a ser raro ahora. Kussmaul dijimos que el signo. Yo les dije que infarto agudo en miocardio derecho puede producir el signo de Kussmaul. Después una pericarditis constrictiva, por eso la P y la C. Después una miocardiopatía restrictiva, acá tenemos miocardiopatía restrictiva, y una insuficiencia cardíaca derecha también me puede generar, digamos, un signo de Kussmaul. Recordad siempre que el signo de Kussmaul se va a dar en qué momento, en la inspiración, y se caracteriza por el aumento de la presión venosa central. Esto sí o sí tenés que saber, sí o sí tenés que saber. Entonces, ahora tenemos que hablar algo que es más práctico, que al respecto de los grados de ingurgitación yugular, y acá está mal escrito porque es ingurgitación yugular. Pero bueno, error de tipeo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Que nosotros, si por ejemplo trazamos una raya en donde estaría lo que vendría a ser la vena yugular interna derecha, vamos a ver que nosotros podemos dividirla en cuartos. Entonces, si por ejemplo la vena se llena 2 centímetros, estamos en un grado 1. Pero si se llena, digamos, la mitad inferior de este trayecto, desde lo que vendría a ser la clavícula y la mandíbula, vamos a estar en un grado 2. Ya, por ejemplo, en grado 3, vamos a ver que se llena todo el trayecto, desde la clavícula hasta la mandíbula. Y por último, el grado 4, vamos a ver que se llena más arriba, digamos, 1 centímetro más arriba, hasta lo que vendría a ser la apófisis mastoide más o menos. Entonces, esto también es pregunta de examen. Prácticamente, ¿cómo lo aprenden, digamos, para el examen? Lo repiten una o dos veces y agarran un papel y lo escriben. Después, no hay otra forma, digamos, de aprenderme estos tipos de escalas. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Las causas de aumento de ingurgitación yugular. Dentro de las causas vamos a tener causas cardíacas y extracardíacas. Dentro de las extracardíacas, por ejemplo, la hipervolemia, el derrame pleural, el neumotórax, un enfisema, ascitis, tumores abdominales o síndrome mediastinal pueden generar una ingurgitación yugular, o sea, porque me dan una falla cardíaca y generan lo que vendría a ser la ingurgitación yugular. Después, dentro de las causas cardíacas, la insuficiencia del ventrículo derecho, pericarditis constrictiva, estenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia, un tumor en la aurícula derecha, taquicardia, bradicardia y fibrilación auricular. Y acá podríamos agregar, por ejemplo, el flúter también, que me puede dar, digamos, ingurgitación yugular. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer? ¿En qué patologías voy a encontrar la ingurgitación yugular y en cuál voy a encontrar de un lado o de ambos? ¿Y qué otros signos puedo encontrar además para llegar al diagnóstico? Vamos a ver acá, por ejemplo, que la insuficiencia cardíaca, tanto la derecha como la de tipo constrictiva, me van a generar una ingurgitación yugular en lo que vendría a ser el lado derecho únicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener además de la ingurgitación yugular derecha? Voy a tener una maniobra que la vamos a ver enseguida, que es el reflujo hepatoyugular positivo.
¿En qué consiste el reflujo hepatoyugular? Que yo, presionando, digamos, el hígado hacia arriba, voy a ver que la columna de sangre, digamos acá, genera ingurgitación yugular. Cada vez que yo aprieto el hígado hacia arriba, voy a generar que refluya sangre desde el hígado hacia arriba. Y eso es lo que se denomina reflujo hepatoyugular positivo. Después tengo otro, que es el síndrome de vena cava superior. Algo que ya vimos en cuello, por ejemplo, que si ustedes se acuerdan tenía lo que vendría a ser la cefalea por la mañana, la epistaxis y otros síntomas que teníamos que saber sí o sí para el examen. Y este se va a caracterizar porque tenía una ingurgitación bilateral y que además es permanente. O sea, no quiere decir que aumenta ni con la inspiración ni con la expiración, nada. Es permanente, todo el tiempo está ingurgitado. Y lo que vamos a ver es que el pulso venoso va a estar ausente. Muy importante que se acuerden de esto. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Por ejemplo, en la insuficiencia tricuspidia. Si ustedes se acuerdan por ahí de fisio, de anato, la insuficiencia es la incapacidad de la válvula de cerrarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dentro de mi aurícula y ventrículo, esta válvula va a ser insuficiente. Entonces la sangre lo que va a hacer es, va a ir y venir por acá, se va a ir para allá, para el drenaje venoso, va a ir poco a la periferia. Entonces va a generar, digamos, muchas repercusiones en el organismo y va a generar después una insuficiencia cardíaca encima. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar esta insuficiencia tricuspidia? Una ingurgitación de vuelta unilateral derecha, pero vamos a ver que el pulso venoso va a estar presente, vamos a tener el latido transversal, que lo vamos a ver en cardiología, reflujo hepatoyugular positivo y pulso hepático. Esto se produce porque el hígado está tan cargado de sangre, porque el corazón está insuficiente, que genera ¿qué cosa? Que cuando yo le apoye la mano, cuando yo le ponga así mi mano con el borde de estos dedos, yo pueda sentir el latido hepático. Después, ¿qué otra cosa puedo encontrar? ¿Qué otra patología? La compresión del tronco venoso izquierdo por una patología en el callado aórtico. Esto ya es más raro que les pregunten. Pero lo que voy a tener es una ingurgitación unilateral izquierda. Entonces, si veníamos viendo derecho y bilateral, acuérdense, si les ponen esto, es izquierdo, sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Un signo que es el signo de González-Sabatier, que es la ingurgitación yugular izquierda, más una presión normal, más pulsaciones derechas. ¿Estamos? Sí o sí, este cuadrito es pregunta de examen. Sí o sí, acuérdense, porque les van a preguntar. Y por último, ya les expliqué un poquito, pero vamos a ver bien la maniobra de reflujo hepatoyugular. En este caso, el paciente, ¿cómo va a estar? Va a estar en decúbito dorsal, con la cabecera elevada, acá vamos a ver las palmas, pero fíjense que él está mirando hacia dónde. Él está mirando hacia la izquierda. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a decir? Bueno, el paciente está en decúbito dorsal, con la cabecera elevada entre 30 a 40 grados, y está mirando hacia la izquierda de manera leve, o está mirando levemente hacia la izquierda. ¿Para qué? Para mostrarme a mí lo que vendría a ser el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora yo? Voy a ubicar mi mano en lo que vendría a ser el hipocondrio derecho o el flanco, donde está el hígado. Entonces, lo que voy a hacer con esa mano, lo que voy a hacer es hacer presión sobre el hígado hacia arriba. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de sangre que le llega al corazón. Y eso va a generar ¿qué cosa? Va a generar que aumente la cantidad de sangre y que yo vea ingurgitación yugular acá. Si eso pasa, digamos, si yo veo ingurgitación yugular, ahí yo digo que la maniobra de reflujo hepatoyugular es positiva. ¿Cuáles son las causas que me pueden generar reflujo hepatoyugular? Ya vimos, pero acuérdense, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia tricuspidia, una estenosis tricuspidia, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, obstrucción de la vena cava inferior e hipervolemia. Sí o sí, acuérdense las causas. Después, ¿qué es lo que, digamos, para qué me sirve esta maniobra? Para diferenciar también si tengo una insuficiencia tricuspidia o mitral. Lo vamos a ver ahora en cardiología. Por ahora, que estamos en pulso venoso, sepan esto. ¿Estamos? Entonces, como recordatorio y como, digamos, último repaso de lo que sí o sí tienen que saber, acuérdense, ondas y valles, sí o sí, acuérdense la mnemotecnia, onda A, contracción auricular, onda C, lo que vendría a ser la distensión carotidia, onda B es el aumento del volumen, colapso X es el relax auricular, y la onda Y es del llenado del ventrículo derecho o el vaciamiento de la aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo? Alteraciones de la onda A, principalmente ¿cuál? Dijimos, la ausencia de la onda A, el aumento en la amplitud y después signo de Kuhn-Mohr. Por favor, no vayan al examen sin leer esto, los grados de ingurgitación yugular
y la maniobra de reflujo hepatoyugular, que yo no creo que les tomen ahora. ¿Por qué? Porque es algo que se da en cardiología. Pero por las dudas, sépanlo, no nos cuesta nada. Entonces, con eso, gente, terminamos lo que vendría a ser la clase de pulso venoso. Espero que les haya gustado y obviamente que hayan entendido. Nos vemos en la próxima clase con lo que vendría a ser examen físico del aparato respiratorio. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima. Hasta luego.